compartir con nosotros. Están abiertos los números de teléfono a los que pueden llamar. En esta noche, quien trae la palabra es nuestra hermana Inés Pérez, pero vamos a introducir inmediatamente con una lectura de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 al 22, para que así ella pueda después continuar con la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le tendieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que el Señor les bendiga, y con ustedes nuestra hermana Inés Pérez. Que el Señor lo continúe diciendo rico y poderosamente. Un privilegio más estar aquí con ustedes para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro amado Salvador. Vamos a estar hablando del avivamiento, ya que el templo estamos ayunando 40 días. Nuestro pastor José Rodríguez quiere que hablemos del avivamiento. Sabemos que el avivamiento trae vida, y el tema es el arrepentimiento. El arrepentimiento trae avivamiento espiritual. Vemos aquí que Saulo era un hombre que no le había dado su vida a Cristo, y él amaba a Dios, pero él vivía bajo la ley. Él había sido instruido bajo las mejores escuelas de aquel tiempo, y porque él amaba la ley, él se creía que él estaba haciendo bien, persiguiendo a los cristianos y maltratándolos, echándolos en la prisión, y a muchos aún mataba. Pero cuando él fue y buscó cartas de los gobernadores que dieron permiso para que fuera a Damasco, porque Saulo sabía que en Damasco habían cristianos,
Y cuando iba por el camino, Jesús se le apareció. Y qué importante y qué lindo es cuando Jesús se le aparece a cada uno de nosotros, sea en sueños, sea en visión, sea que Él nos hable de diferentes formas, pero qué lindo es cuando Jesús se nos aparece. Allí Pablo pudo experimentar que él estaba equivocado, que era quien él mismo perseguía, no eran los cristianos, era el mismo Dios que él estaba persiguiendo. Y cuando aquella luz tan resplandeciente llegó a Saulo, de él se cayó de su cabalgadura. Y todas aquellas personas que iban con él también escucharon la voz, aunque no vieron a nadie, pero escucharon la voz. Y Saulo cayó, y cuando trató de levantarse no podía, estaba ciego. Y tuvieron que llevarlo a Damasco. Allí, en aquel lugar donde él estaba, como él le había dicho a Jesús, cuando Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa te da goce contra el aguijón. Él le dijo, Saulo le dijo: Señor, ¿quién tú eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da goce contra el aguijón. Y lo llevaron a Damasco, y allí él inmediatamente pudo reconocer que él estaba mal. Y él empezó a ayunar y a orar. Y qué lindo cuando Jesús envía a alguien a que ore por nosotros. Y Jesús le dijo a Ananías: quiero que vaya a Damasco y le imponga las manos a Saulo, porque es necesario. Y Ananías tenía miedo, le dijo: Señor, he oído de que aún aquí tiene autoridad para encarcelar a los cristianos, para buscarlo, llevarlo, para encarcelarlo. Pero qué lindo, ¿verdad? Que él supo escuchar la voz de Jesús, porque Jesús le dijo que era necesario que él fuera a donde estaba Saulo, postrado en aquella cama, y le pusiera las manos, porque Saulo iba a ser de bendición a cada vida, cada lugar donde él estuviera predicando y testificando. Y qué importante es cuando podemos escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Ananías fue obediente a la voz de Jesús y fue y oró. Y enseguida Saulo se bautizó y empezó a predicar, testificando las grandes cosas que Jesús había hecho en su vida. Y el verso 21 y 22 dice: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que azotaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué importante es para nosotros predicar y testificar de la grandeza que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que aquellas personas que no conocen al Señor puedan conocerle. Y mira cómo vino el avivamiento a la vida de Saulo. Primero era un perseguidor de la iglesia, pero ahora él es un siervo del Señor. Ahora él está haciendo la voluntad de Dios. Ahora está predicando la palabra con su testimonio, y mucha gente se están convirtiendo, y aún muchas personas han sido sanadas a través de él, ¿verdad? A través de que Jesús lo está usando a él. Y tenemos a otra persona, Pedro. Podemos ver a Pedro, que Pedro era un hombre corajiento. Y Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Y Jesús se lo había dicho, que le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y así fue. Y podemos ver que era un hombre corajiento, quiso defender a Jesús, cortándole la oreja al centurión cuando vinieron a prender a Jesús. Pero allí estaba Jesús sanando la oreja de aquel hombre.
Y cuando vino el poder del Espíritu Santo, porque Jesús después que fue resucitado, le dio a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no fuera invertido del poder de los altos, hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo, la promesa que había sido profetizada por el profeta Joel. Y dice en Hechos capítulo 16, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí llegó el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Allí llegó aquella promesa sobre aquellos 120 que habían sido fieles, que habían creído a Jesús y estaban esperando ser llenos del poder de lo alto. Y como aquellos que estaban allí, aquellos judíos no entendían lo que estaba pasando, no entendían la lengua. Y estaban diciendo que ellos estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Y Pedro se levantó con poder, defendiendo los 120 y defendiendo el Evangelio, la causa de Dios. Y le explicó y le dijo: a este Jesús, a quien ustedes clavaron en la cruz, a quien ustedes crucificaron y lo maltrataron y lo enterraron, y Él resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. A este Jesús de Nazaret es el que yo predico, a este que ustedes crucificaron, a esto es la promesa que Él nos dijo, que no nos fuéramos de Jerusalén sin que fuéramos invertidos del poder de lo alto. Y aquella gente se compungieron, les dolió en su corazón, se entristecieron y le preguntaron a Pedro: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: humillaos, arrepentidos, arrepiéntase para que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Porque para ustedes también es la promesa. Y aquellos hombres, aquellos varones pudieron arrepentirse, porque verdaderamente sintieron dolor, sintieron tristeza en saber que ellos estaban allí crucificando a Jesús. Y ellos pudieron conocer a Jesús y se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fueron llenos también del poder del Espíritu Santo. Y qué bonito es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios nos diga. Qué bonitos fueron estos hombres de Dios que supieron escuchar la voz de Dios, y allí llegó el poder de lo alto, allí llegó el avivamiento. Y hubieron muchas sanidades, muchos milagros, muchos prodigios. Podemos ver cómo aquellas mujeres lloraban porque había una mujer que se llamaba Dorca, que era muy bondadosa, y ella había muerto. Y aquellas mujeres la lloraban y la lloraban. Y cuando Saulo se enteró, él oró por aquella dama, y aquella dama fue resucitada. Y qué alegría ver a aquella dama que era tan bondadosa resucitada, porque allí llegó el avivamiento, allí llegó el poder de Dios. Donde llega el poder de Dios, se va la muerte y llega la vida. Saulo estaba muerto en delitos y pecados. Él estaba muerto, estaba aborrecido, encerrado. Él se creía que lo estaba haciendo bien, encarcelando y dándole a los cristianos, maltratándolos. Pero cuando Saulo pudo entender que él estaba equivocado, ya que más adelante se le cambia el nombre por Pablo, entonces él tiene vida eterna. Llegó el avivamiento a la vida de Pablo,
Y qué bonito es, eso es lo que Dios quiere, que el avivamiento, la vida espiritual llegue, que se vaya la muerte, se vaya el dolor y la tristeza.